En el análisis horizontal, lo que vamos a encontrar es comparación entre dos periodos distintos o más. Generalmente se puede hacer de punta a punta de los periodos que estamos analizando o con periodos intermedios. En este caso empezamos por el activo y de la misma manera que en el análisis vertical relacionábamos dentro de un mismo grupo, como era por ejemplo el activo, cómo era la participación de cada uno de los rubros, en el análisis horizontal lo que vamos a hacer es ir comparando las variaciones dentro de un mismo rubro para después poder armarnos un análisis global de la situación. En este caso, miramos lo que es el concepto de activo corriente y vemos que en términos generales, en valores absolutos de dinero, estamos en términos similares, en este caso en los tres ejercicios. Ahora, sí podemos ver que hay una variación importante dentro de los rubros. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo en esta primera vista de esta situación patrimonial de la empresa? Tengo bajas significativas en cuanto al rubro caja y bancos, no en cuanto al monto, sí en cuanto a los términos porcentuales. Lo mismo tengo una baja significativa en montos, en créditos por ventas, y que veo que prácticamente tengo un correlato con la suba en el rubro otros créditos. La primera lectura que uno hace en este caso, que luego por supuesto es lo que se charla para el asesoramiento con el dueño o los titulares de la empresa o del negocio, es preguntar: ¿bajaron los créditos por ventas y subió el rubro otros créditos? Otros créditos son otras cuentas a cobrar que tiene la empresa que no se corresponden con la operatoria normal, con lo que nosotros vimos que en el cash flow eran los movimientos no operativos o movimientos financieros. Entonces, en este caso debo preguntarme si esa baja de esas cuentas a cobrar tienen que ver por una decisión de la empresa, por una decisión, por una estructura de ventas que bajó, o cuál fue el motivo. Entonces ahí yo tengo un primer llamado de atención analizando el rubro. Veo que bienes de cambio bajó, es decir que tengo menos stock y tengo menos cuentas a cobrar. Se supone que cuando yo vea dentro de la estructura de la empresa el cuadro de resultados, bueno, acá no lo tenemos, dentro de la estructura del cuadro de resultados debería estar viendo qué es lo que pasó con el resultado de esta entidad. Eso por supuesto no tiene que ver con análisis financiero, es análisis económico. Entonces, en una primera observación de mi análisis veo que tengo menos créditos por ventas que fueron al rubro otros créditos. Muchas veces en el rubro otros créditos se contemplan aquellos adelantos, aquellos retiros de fondos que tuvieron los socios, que como sabemos no se pueden hacer retiros a cuentas de utilidades, sino que figuran como préstamos, que por supuesto al cierre del ejercicio y una vez que se determina el resultado, la ganancia del año, y que se distribuyen, se aprueban esos estados contables y se distribuyen los dividendos, ese dividendo, esa ganancia que el socio se llevó, ya se la fue llevando en la realidad durante el año. Es muy raro, muy difícil que una persona cobre una vez por año. Entonces es probable que aquí haya pasado algo de eso. Hay que continuar con el análisis para ver si esto tiene que ver con las decisiones de gestión, buenas o malas. La misma estructura empezamos a analizar en bienes de uso, no tenemos cambios, esto no nos llamaría la atención. Y cuando vamos al rubro de los pasivos, vemos que tampoco tenemos ni cambios en los valores en cuanto a los montos, ni cambios estrepitosos en cuanto a las composiciones de las deudas. Tenemos una pequeña variación entre comerciales y financieras, que no es llamativo. No tenemos variación en previsiones y no tenemos en el resto de los rubros, con lo cual acá
Lo único llamativo tiene que ver con esta cuestión que es probable sea una cuestión de decisión, y lo que hay que analizar es si es una cuestión de decisión que tiene que ver con el mercado y por eso bajaron las ventas, los créditos por ventas, que cobre ese dinero y en lugar de tenerlo en caja de un ejercicio al otro, traspasa en otro tipo de crédito, ¿sí? Siguen siendo igualmente cuentas a cobrar y activos para la empresa, pero claramente dependiendo a quién yo tenga que cobrarle ese dinero será la mayor o menor liquidez dentro de la empresa. Esto es para ver un ejemplo de lo que es un análisis vertical, como vimos en el video anterior, o un análisis horizontal en cuanto a los rubros. Busco aquellos que tienen variaciones significativas, tanto porcentuales como en términos absolutos de dinero, y trato de ver los cruces de información de datos que se pudieran dar para después, si no los llevo a ver en el resto de la documentación y elementos que componen en una sociedad los estados contables, como pueden ser las notas, lo voy a tener que preguntar en la empresa. Dentro de la estructura que nosotros vimos al principio, los tres grupos de análisis, dentro de los indicadores, yo se los voy a dejar como estructura de fórmula para que lo vean. Esto en general es más análisis de asesoramiento contable específico, más allá de que hay índices que tienen que ver con la cuestión financiera. Por eso vemos algunos conceptos. Índice de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Dijimos en las clases anteriores. La liquidez es aquel dinero o aquel activo que la empresa tiene que rápidamente es convertible en dinero. Lo puedo liquidar, vender y transformar en dinero. Vamos de los conceptos más líquidos o líquidos por naturaleza, como puede ser la cuenta caja, a aquellos activos que son menos líquidos, como pueden ser los inmuebles, los bienes inmovilizados, que el tiempo para transformarlos en efectivo es mayor. Entonces, un buen índice, como su nombre lo indica, que nos ayuda en el análisis financiero, es el índice de liquidez. Este índice de liquidez me dice que lo obtengo dividiendo el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Cuánto de mi activo a corto plazo me alcanza para cubrir mis deudas de corto plazo? Fíjense que en los dos primeros me da mayor a 1 y que en el último me da menor a 1. Esto quiere decir que ha ido cayendo la cantidad de activo de corto plazo que tenía para cubrir el pasivo de largo plazo. Si esta cuenta, este análisis, lo controlo un poco más y lo ajusto un poco más, aparece lo que llamamos prueba ácida. Esta prueba ácida solamente contempla como activo, no el total del activo corriente, ya que en el activo corriente, por ejemplo, tengo las mercaderías, sino lo que es el activo realmente líquido, realmente disponible, que son las disponibilidades y las inversiones. Entonces, si ajusto ese activo a disponibilidades e inversiones contra el pasivo corriente, el número cae muchísimo más. Entonces vemos acá, con estos dos indicadores, que la empresa no tiene suficientes activos de corto plazo y mucho menos activos absolutamente líquidos para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo, como son proveedores, acreedores, pagos impositivos o bancarios, con holgada situación. ¿Sí? 1.15 no es una situación holgada. Estos índices que hablamos sobre inventarios, rotaciones de activos, son índices contables, son índices económicos. Sí, el que es interesante es el índice de endeudamiento total, es decir, la relación entre el pasivo y el patrimonio. En este caso, volvemos. ¿Cuál es la relación entre el pasivo y el patrimonio? Tengo más pasivo que patrimonio. Ahí nos paramos en una situación que es interesante ver. Esta gráfica que nosotros conocemos mucho nos marca, desde nuestros primeros estudios en contabilidad, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Siempre sabiendo que el activo es lo que tengo como dueño de la empresa, el pasivo es lo que debo, el patrimonio neto es lo que me queda. Es decir,
que si con todos mis activos tuviera que cubrir todas mis deudas, esto es lo que me queda. Para nosotros agregamos un concepto más que ustedes tienen que tener muy presente, que la sociedad que lleva estados contables, las personas jurídicas o las personas físicas o humanas como se llaman ahora en su patrimonio comercial, es una estructura independiente de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital, y ya lo hemos hablado en otra clase, que aporta lo que para la sociedad es el capital social, ese dinero que aportan los socios en su contrato como capital social, la empresa le debe pagar una rentabilidad, una ganancia, un interés sobre ese capital, que en términos contables se llama dividendos. Es decir, que la sociedad a un banco o a un prestamista o a un proveedor le paga intereses, a los socios le paga dividendos. Más allá de los nombres, en los dos casos la sociedad, la persona jurídica, le está pagando a un tercero por el capital que le da. Entonces, en esta estructura yo veo que tengo, una vez que tengo mis activos y pago todas mis deudas, queda un patrimonio tal que es el que se llevan los socios. Esta situación que vemos en la gráfica de la izquierda es mejor que la situación que vemos en la gráfica de la derecha, porque manteniendo la misma estructura de activos, el mismo volumen, si yo me endeudo más, lo que estoy mostrando es que el patrimonio de la sociedad cae. Entonces, en este gráfico que estábamos viendo acá de índice de endeudamiento, lo que estoy mirando es la relación entre el pasivo y el patrimonio. Es esta relación. ¿Cuál es esta composición que tengo acá? En lo que estamos viendo en esta gráfica, están casi iguales. ¿Sí? Para que esto me dé 1, este valor y este valor tienen que ser lo mismo. Entonces acá están iguales. Si yo quisiera venir a la gráfica y verlo, diría que estaría por acá. Mitad es pasivo, mitad es patrimonio. Ahora, en el tercer año la relación es 3:1. Entonces, este número es 3 veces más grande que este. Pasivo es 3 veces más grande que el patrimonio. Podríamos decir que es este caso. No sé si tan así. Entonces, ¿qué estoy viendo cuando el pasivo es más grande que el patrimonio? Y esto sí es un primer análisis visto desde el lado de enfrente de los estudios contables, es que la empresa por lo menos está teniendo como decisión financiarse y pedir prestado a terceros y no a los socios, no como aportes de capital, sino a terceros. En próximos índices vamos a estudiar si esto es conveniente o no. Del mismo modo que analizamos primero el endeudamiento total, podemos analizar el que es a corto plazo. Entonces aquí solamente del pasivo tomamos el pasivo corriente o de corto plazo. Índice de inmovilización, en esta estructura no nos interesa, ustedes lo van a estudiar más adelante en contabilidad, tiene que ver cuánto de mi activo total está compuesto por el activo fijo, ese famoso tema de que no puedo vender las propiedades o los vehículos o las maquinarias. Después tenemos índices que tienen que ver con el resultado, todo lo que esté relacionado con resultados o ventas son índices de rentabilidad o de resultado que tienen que ver con lo económico. Y este es un índice interesante, es el efecto palanca. Vimos recién en la gráfica que ahora vemos el estado de situación patrimonial con un punto de vista nuevo y diferente, que no lo que tengo me alcanza para cubrir lo que debo y lo que me queda es mi patrimonio, es mío. Ahora vemos que es mío en cuanto a la sociedad, pero sabemos que ese patrimonio está compuesto por un capital que aportó un tercero por el que le pago dividendos. Entonces, este índice de endeudamiento con el efecto palanca lo que me está haciendo para el análisis es ver
cuál es el que más le conviene a la empresa, qué peso tiene el resultado del ejercicio comparado con el patrimonio, porque el patrimonio es el capital que aportan los socios y parte de este resultado es el que el socio se va a llevar como dividendo. Y por el otro lado, cuál es el pasivo de largo plazo que tiene la empresa, y lo que acá llamamos efecto neto financiero del pasivo a largo plazo es el interés, es el costo de ese pasivo de largo plazo. ¿Por qué se contempla el de largo plazo? Porque el patrimonio de la empresa, lo mismo que el resultado, son operaciones que se consideran de largo plazo. ¿Por qué? Porque la empresa no se crea para hacerla funcionar 1 o 2 años. De hecho, se supone que las empresas sobrepasan a sus accionistas y en general incluso, si ustedes ven en la elaboración de los contratos o los estatutos sociales, dice duración, porque lo exigen 99 años. Entonces, para poder comparar este efecto que tenga que ver con el patrimonio, tengo que utilizar una herramienta similar. Entonces el pasivo a largo plazo es más estable en sus costos que el pasivo de corto plazo. Hasta aquí entonces estuvimos viendo lo que es la estructura del concepto de índices. ¿Qué es esto? Una mirada diferente dentro de los estados contables, y lo puedo aplicar tanto a las empresas que llevan estados contables como a aquellas empresas que no los llevan. Por eso es importante que ustedes conozcan los rubros de lo que llamamos el balance o el rubro de los estados contables, qué conceptos se incluyen en cada uno, porque más allá que la empresa no lo lleve de manera formal, sí podemos armarnos igual una foto al inicio de determinado periodo, una foto al cierre, y analizar las variaciones y qué fue lo que fue ocurriendo en el medio de esas estructuras.